El 6 de octubre de 1999, en el marco del centenario de Maciá, Selomar Argachá de Concesión del Uruguay brindó una charla sobre la vida de Salvador Maciá. Esto es lo que lográbamos en el Teatro Municipal Jorge Alfredo Alacino en 1999. Marco del centenario de Maciá, una de las conferencias históricas que se van a desarrollar, lo hemos invitado para esto al profesor Selomar Argachá de Concesión del Uruguay, bueno, que va a ser una conferencia sobre una biografía sobre Salvador Maciá y también describir el momento histórico en que se funda o comienza la villa de Maciá. Para eso quiero leerle un poquito, por lo menos un resumen del currículum del profesor. Nació en Colonia Santa Rosa, en Departamento Colón. Es maestro normal nacional y profesor de historia. Es miembro activo de la Comisión Nacional de Factibilidad para la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Concesión del Uruguay, presidente de la Junta de Clasificación de Enseñanza Media Zona 12, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Entre Ríos, fundador y vicepresidente de los institutos Belgraniano y Urquiziano de Concesión del Uruguay, miembro número del Instituto Urquiza de Estudios Históricos. Bueno, es becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, para investigar en archivos y repositorios de la Madre Patria. Así que, bueno, con ustedes, quería presentárselos al profesor Argachá, que bueno, nos va a deleitar con una conferencia. Muchas gracias. Bueno, debo agradecer especialmente al señor intendente de Maciá, Ricardo Troncoso, al señor Fernando Giglioni, que me acaba de presentar. Y vengo realmente a una ciudad que he venido muchas veces, hace muchos años atrás. Fue idea del gobernador recientemente electo, general Eduardo Racedo, quien había logrado tan importante cargo con el apoyo recibido del presidente de la República y compañero de armas, general Julio Argentino Roca. Desde la postulación de Racedo a gobernador de Entre Ríos, se corrió el rumor que realizaría la reforma de la Constitución al solo efecto de cambiar la capital de la provincia de Entre Ríos, ya que por aquel entonces Concepción del Uruguay detentaba la capitalidad de la provincia de Entre Ríos. Recordemos que dicha ciudad fue declarada capital de la provincia de Entre Ríos por el director supremo Gervasio Antonio de Posadas cuando resolvió crear la provincia de Entre Ríos separándola de la gobernación de Buenos Aires, hecho que después fue ratificado por la Asamblea del año 13. Es decir, que Uruguay, Concepción del Uruguay, es la capital histórica de la provincia de Entre Ríos, ya que cuando nace, la provincia como tal nace con capital en Concepción del Uruguay. Finalmente, la Convención Constituyente, reunida en la histórica Concepción del Uruguay, en medio de un gran escándalo, decidió trasladar la capital a la ciudad de Paraná, hecho que produjo la renuncia de uno de los ministros de Racedo, el doctor Juan Amantero, quien lo hace con severos cuestionamientos al primer magistrado entrerriano, aceptando el gobernador la dimisión, pero rechazando los términos de la renuncia. El futuro fundador de la Unión Cívica Radical, el doctor Miguel María Laurencena, el otro ministro del general Racedo, acompañó al gobernador en la decisión de cambiar la capital a su actual emplazamiento. Este hecho, el cambio de capitalidad, produjo una tajante división en la provincia de Entre Ríos entre la costa del Paraná y la costa del Uruguay, ya que los de esta última, los de la costa del Uruguay,
votaron masivamente por la continuación de la capital en Concepción del Uruguay. Racedo, un hombre político, sagaz, vivo, trató de superar inmediatamente la división existente, intentó soldar una provincia fracturada por la descapitalización, llevada a cabo sin ningún miramiento, y para ello decidió integrar la provincia, de unirla nuevamente mediante el tendido de una línea férrea que uniera la ciudad de Paraná con la histórica cuna del nacimiento de Ramírez y Urquiza, como ustedes saben. Para ello envió a Gran Bretaña a su ministro de gobierno, el doctor Miguel María Laurencena, para que logre créditos para realizar el tendido ferroviario apuntado anteriormente. Se radicaron miles de inmigrantes alrededor de las referidas estaciones, dando lugar a la aparición de colonias, de villas, pueblos y ciudades como esta progresista localidad de Salvador Maciá. Es decir, para finalizar esta especie de introducción, la pérdida de la capitalidad de Concepción del Uruguay apresuró el tendido de la línea férrea de Paraná a Concepción del Uruguay, surgiendo así nuevas redes y con ello una serie de poblaciones, entre ellas esta. Es decir, que Maciá es de alguna manera una consecuencia de aquella descapitalización que hacíamos referencia. Pero el motivo de la charla que hoy nos reúne es conocer por qué le fue impuesto, en definitiva por el gobernador Leónidas Echagüe, a esta localidad con el nombre de Salvador Maciá hace unos 100 años. Son varios los motivos. Hay una gran afinidad política entre estos dos personajes, ya que militaban ambos en el mismo partido. En segundo lugar, por estar unidos por lazos de parentesco. En tercer lugar, por pertenecer a una misma clase social, la oligarquía entrerriana. Y cuarto, por alternarse permanentemente en el poder, ya que mientras Maciá fue gobernador, Leónidas Echagüe fue senador nacional, y cuando este último es electo gobernador entrerriano, Salvador Maciá lo reemplazó como senador nacional, siendo evidente la falta de alternancia en la conducción política de personas ajenas a este privilegiado entorno. Todos los antecedentes señalados nos muestran la apretada amistad entre ambos y la necesidad de la perpetuación a través del tiempo con denominaciones a distintos parajes y lugares de nuestro territorio con sus nombres como una forma de inmortalizarse. Ahora bien, Salvador Maciá nació en Paraná, existiendo entre sus biógrafos distintas fechas sobre el día de su nacimiento. Mientras el diccionario biográfico argentino de Vicente Osvaldo Cutó lo fija el 6 de marzo de 1853, Filiberto Reule en su Historia de Entre Ríos, tomo 2, sostiene que fue el 17 de febrero de 1855, y en el Diccionario Histórico Argentino, publicado bajo la dirección de Ricardo Piccirilli, Francisco Romay y Leoncio Llanelo en su tomo 4, asegura que fue el 17 de marzo del año 1855. Fueron sus padres el español José Maciá y su madre la argentina Teresa Carbó. Realizó sus estudios primarios en Paraná y los secundarios en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente ingresó en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde cursó la carrera de médico en la Facultad de Medicina de aquella casa de altos estudios. En el año 1877 se graduó como doctor con la tesis Cirugía Conservadora. Al término de sus estudios universitarios, regresó Salvador Maciá a Paraná, donde ejerció su profesión y al mismo tiempo la docencia.
que la practicó por corto tiempo en la Escuela Normal de Paraná en la Cátedra de Fisiología, contrajo enlace con doña Rafaela Vadillo. Debido a sus méritos en el campo médico, fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Médica de Buenos Aires, participando activamente en el año 1887 en el Congreso Médico Argentino realizado en Buenos Aires. La actividad política, por supuesto, no pudo estar ajena a este espíritu inquieto, siendo elegido en 1883 como diputado en representación del departamento Nogoyá a la Convención Constituyente de la provincia de Entre Ríos, llamada por el gobernador Eduardo Racedo, donde se resolvió, como recién vimos, o como vimos al principio, cambiar la capital de Concepción del Uruguay a la ciudad de Paraná, donde votó favorablemente por el cambio Salvador Maciá. A partir de este momento y hasta 1916, es decir, desde 1883 a 1916, ocupó ininterrumpidamente numerosos cargos políticos, tanto en el Ejecutivo entrerriano como en el Legislativo provincial y nacional. En el año 1884 fue elegido diputado a la legislatura entrerriana y reelegido en 1886. En 1888 fue nombrado diputado nacional, pero no llegó a cumplir la totalidad de su mandato por cuanto renunció para hacerse cargo en 1891 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos por designación del doctor Sabá Z. Hernández. En el año 1893 fue designado senador nacional, trasladándose nuevamente a Buenos Aires, pero 2 años después fue designado en comicios tachado de fraudulento como gobernador de nuestra provincia. Llegó al poder como resultado de una alianza entre hernandistas y racedistas que dividían el Partido Autonomista Nacional en Entre Ríos. Esta coalición fue bien vista por los sectores independientes, los cuales volcaron su voto en favor de la fórmula Maciá-Gijena. Así es que el 15 de enero de 1895 asumió Salvador Maciá el cargo de gobernador en la ciudad de Paraná, resultando electo como vicegobernador el doctor Francisco S. Gijena. Había prometido Salvador Maciá en su campaña preelectoral eliminar los vicios que caracterizaron todo este período de la historia entrerriana, llegando a decir Salvador Maciá a los sectores independientes con el fin de atraer su voto lo siguiente: ya ustedes lo saben, soy nepote por tradición y por sangre, pero empeño ante ustedes mi palabra de que una vez en el gobierno no acepto ni reconozco banderías, ni círculos, ni reconoceré otro enemigo, venga acá lo gracioso, ni reconoceré otro enemigo que el radicalismo, al que le declaro desde ya guerra a muerte y sin cuartel. Realmente una ironía del destino, ya que la ciudad que lleva su nombre está hoy gobernada por el Partido Radical, al cual Salvador Maciá le declaró guerra a muerte. Realmente la historia le jugó una verdadera burla. Ante esta promesa de hacer un gobierno participativo, los distintos numerosos acreedores, que no solo amenazaban, sino que recurrían a la justicia para ejecutar el cobro de deudas atrasadas de la provincia. Además, una epidemia de cólera morbus sembraba la muerte en Entre Ríos, demandando al erario público mayores gastos para atender los requerimientos médicos y sanitarios
de los sectores empobrecidos de la población, agravado porque la peste provocó la paralización del comercio y por ende retrasó el pago de impuestos en el momento que más necesitaba el estado de ingresos genuinos, el cual por otra parte no podía acceder a créditos para hacer frente al desastre sanitario por cuanto la irregularidad en el pago de los anteriores créditos dejaba mucho que desear. El mismo gobernador Salvador Maciá calificó el primer año de su gestión como de lucha ardiente que no esterilizó, pero que obstaculizó su administración. Es por ello que en el año 1896 lo inició con una revisión profunda del presupuesto, decretando economías que imponían serios sacrificios a la administración pública entrerriana, disminuyó el sueldo de los empleados y el monto de las jubilaciones y pensiones en porcentaje que van del 5 al 20%, y aún así no pudo en algunas oportunidades pagar los sueldos con regularidad, llegando a deberle al personal de la administración pública provincial hasta 3 meses. Estas medidas se tomaron como una manera de equilibrar el presupuesto. Sin embargo, debemos resaltar que las economías realizadas en algunos sectores no afectaron las inversiones resueltas en educación pública, ya que se considera